Gracias, Pedro. Y sigue la polémica por las pensiones de gracia. Esto tras el informe entregado por Contraloría que cuestiona el proceso de selección. 58 de las 419 personas beneficiadas tiene condenas, incluidos delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Guillermo San Martín nos cuenta más sobre esto. Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Hola Patricia, Patricio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, precisamente lo que ustedes señalan, las características de los delitos de alta connotación, como se les denomina, que tenían los antecedentes de personas que habrían recibido estas pensiones de gracia, es lo que ha motivado las duras críticas desde la oposición a la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior respecto a la entrega de este beneficio, pero también han surgido algunas voces críticas al interior del propio oficialismo, quienes han cuestionado los procedimientos que se han adoptado sobre esta materia, puesto que además de estos antecedentes que ustedes señalan, que van desde homicidios hasta producción de material de pornografía infantil que tenían algunos de estos beneficiarios, también se suma el que se haya constatado por parte de la Contraloría en este informe que se hizo público en la jornada de ayer, que había personas que no tenían todos los antecedentes para acreditar el nivel de las lesiones, no habían antecedentes médicos, incluso algunos de ellos eran poco legibles, otros tenían fecha con anterioridad al inicio de las manifestaciones a propósito del estallido social. Bueno, y todo eso da cuenta de que no se fue demasiado prolijo al momento de establecer quiénes podían ser beneficiarios de este tipo de pensiones de gracia. Y es a propósito de esta situación que parlamentarios de la oposición, representantes de la bancada de Renovación Nacional, llegaron durante la presente jornada, por ejemplo, hasta el Consejo de Defensa del Estado para solicitar que se haga parte también de las indagatorias y esclarecer si es que hubo o no algún tipo de delito por parte de las autoridades al momento de establecer estas definiciones. Por una parte, si hubo fraude al fisco, también si hubo algún tipo de malversación de fondos. Eso es lo que se está solicitando con el propósito no tan solo de verificar si es que existe o no delito en estas actuaciones, sino que además establecer responsabilidades políticas, que es lo que buscan especialmente a partir del rol que cumplió el subsecretario del Interior, quien era la secretaría que estaba a cargo de tomar estas determinaciones. Obviamente Manuel Monsalves, al que apuntan como responsable, pero al mismo tiempo respecto al rol que jugó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era el organismo que debía entregar todos los antecedentes de quienes podían ser beneficiarios a propósito de abusos o también violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el denominado estallido social. Los invito en primer término a revisar precisamente cuáles son las exigencias que están planteando desde la oposición los parlamentarios de Renovación Nacional, en palabras del diputado Andrés Longton y también el diputado Diego Chalper. Es por eso que hemos presentado la acción contra el Consejo de Defensa del Estado, para que persiga a estas personas y puedan restituir y restituyan dineros públicos de todos los chilenos, que también se querelle por fraude al fisco contra los funcionarios al evaluarlo, una vez evaluados los antecedentes, y también por prevaricación. Esto quiere decir que con complicidad de funcionarios públicos se entregaron pensiones de gracia de mala manera, no cumpliendo con los requisitos legales, porque es inaceptable y difícil de creer que personas que no tenían ningún antecedente médico, que no lo acreditaron y que con su solo testimonio se hicieron acreedores de lo que equivale a 3 PGU, a 600.000 pesos, que le están costando más de 2.000 millones de pesos al año al Estado y casi 200 millones mensuales. Nosotros hemos venido al Consejo de Defensa del Estado y posteriormente vamos a ir a la Fiscalía a presentar una denuncia por eventual fraude al fisco y prevaricación administrativa, porque tenemos 3 fines y es importante que la opinión pública lo sepa. El primero y más importante es que aquellos que han recibido pensiones sin cumplir con sus requisitos devuelvan la plata. Necesitamos que en este país la gente que recibe plata del fisco mala vida devuelva la plata. Acá en el caso de falso exonerado, el problema que tuvimos es que como habían vencido los plazos de prescripción, esa gente no devolvió la plata y no devuelve la plata. Bueno, primer objetivo nuestro es que devuelva la plata. Segundo, vamos a buscar las responsabilidades penales, porque aquí evidentemente hay situaciones que están muy cercanas o claras de hechos constitutivos de delito. Y lo tercero, obviamente hay responsabilidades políticas que se tienen que cumplir. Yo quiero recordarle a la opinión pública que este informe está disponible desde el 13 de diciembre.
Bueno, hay distintos aspectos acá que quedan en discusión. Uno de ellos tiene que ver que, una vez que detecta Contraloría, Pati, acá hay 58 personas que tienen antecedentes penales, pero esta mañana hablaba el subsecretario Monsalve y señalaba, o al menos daba a entender, de que eso no estaba estipulado como un requisito, al menos al momento de poder acceder a una pensión de gracia, que ahora todo esto que ha causado revuelo y ha quedado al descubierto que hay un determinado número de personas que está optando o puede acceder a este beneficio, pese a que mantenían estas condenas por delitos muy graves. Ya se anticipaba además que algunas de ellas se va a buscar la forma de rechazarla, claro, o de revocar estas pensiones de gracia. Ahora, hay otro aspecto también tiene relación con que habría inconsistencia en algunos exámenes o documentos médicos, que aquello todavía se está tramitando. Que no habría estado suficientemente acreditado, solamente se habría confiado en el relato, y no con los certificados que corresponderían. Y todo esto además tiene implicancias políticas que van más allá, Guillermo, puesto que ya el Partido Comunista había anticipado también que podría recurrir a instancias internacionales en caso de que se revoquen estas pensiones en algunos casos. Sí, de hecho, bueno, la explicación que se ha dado por parte del Ejecutivo está en que ellos no han pasado por alto en ningún caso el procedimiento, y eso se da puesto de que no se establecía ningún criterio en torno a lo que significaba la solicitud de antecedentes penales, por ejemplo, de una persona que pudiese haber sido beneficiario de una pensión de gracia, pero a lo que apuntan los representantes de la oposición e incluso también algunos del oficialismo es que al menos se debiera haber fijado un criterio. Ese criterio es el que aseguran no se habría aplicado por parte de quienes fueron los responsables de entregar estas pensiones de gracia, y se habría pasado por algo no menor, como lo son estos antecedentes penales por delitos de alta connotación, como lo señalábamos, y que van desde homicidios también hasta incluso tráfico de droga. Y es por eso de que se ha hecho este llamado de atención. De todas formas, desde el oficialismo, también como ustedes señalaban, desde el Partido Comunista, están siguiendo muy de cerca cuáles son las determinaciones que se están adoptando a este respecto, y si bien ellos ya han manifestado alguna postura respecto al análisis de cuáles van a ser las decisiones que se toman por parte del Ejecutivo, están de acuerdo en que se puedan eliminar aquellas que ya se han asignado para personas que tienen antecedentes penales por delitos de alta connotación, pero no cuando estas afecten o sean entregadas a personas que hayan sufrido una afectación grave durante el estallido social. Por ejemplo, si han perdido un globo ocular, ellos deben seguir más allá del delito, de los antecedentes que hayan tenido, adelante con este beneficio. Pasemos a revisar precisamente palabras del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también de otros representantes del oficialismo en torno a las decisiones que se están tomando en esta materia, incluidos también, por ejemplo, Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, que se ha integrado a los pactos ya con miras a lo que son los desafíos electorales que se tienen para los próximos meses. Escuchemos palabras de ambos personeros. A ver, si es verdad, no tendría por qué yo no saberlo, o sea, no, si es verdad que la Contraloría hizo rigurosamente una definición de la situación de uno por uno y aparecen personas que no ameritaban pensiones de gracia, ahí hay a lo menos una imprecisión que quien haya sido el punto exacto debe precisar su responsabilidad. El camino es tan corto respecto si esto está en origen en el Instituto de Derechos Humanos o está en origen en otro espacio, como para empezar a apostar cuál es el que sea, tiene que asumir la responsabilidad de la falta de rigor si es que es consistente en la información que ha entregado la Contraloría. Yo creo que aquí la Contraloría ha entregado un informe muy contundente de no solo las falencias, sino cosas bien inaceptables que tienen que ver con las pensiones de gracia. Y eso lleva a sumarios que tiene que hacer el gobierno, porque hay responsabilidad en Interior, pero también hay responsabilidad en el INDH y tienen que hacerse los sumarios respectivos. Aquí lo de fondo es que las pensiones de gracia no son el camino principal para las reparaciones. En materia de reparaciones por atropello a los derechos humanos hay mecanismos más institucionalizados. Es lo que se hizo, por ejemplo, a partir de la Comisión Rettig y de la Comisión Balech. Y las pensiones de gracia han demostrado todas estas falencias, más allá de que quienes son los responsables, tanto en el Ministerio del Interior como en el INDH, tengan que ser sancionados por ello después de los sumarios respectivos.
Bueno, toda esta discusión está derivando en que ya se esté pensando en modificar cuáles son los criterios para poder entregar estas pensiones de gracias. También hay indicaciones que va a presentar el Ejecutivo para aplicar los cambios necesarios a través de las normas que se están discutiendo en el Congreso Nacional, pero también hay medidas que ya está aplicando el propio gobierno. De hecho, ya se informó en las últimas horas que, por ejemplo, esta persona que estaba condenada por producción de material pornográfico infantil, que tenía este beneficio de una pensión de gracias, ya se le habría revocado, que el presidente de la República ya había firmado este decreto, y se están analizando otros 17 casos respecto a personas que tenían antecedentes por delitos de alta connotación en el que se podrían tomar medidas similares. De todas maneras, se insiste por parte del Ejecutivo que esto no era un requisito para la entrega de las pensiones de gracia, pero de todas formas están dispuestos a evaluar y corregir este tipo de criterios. Escuchamos a continuación palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El procedimiento que fijó la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social tuvo primero una base legal, que es la ley que permite la entrega de pensiones de gracia como facultad exclusiva del presidente de la República. Tuvo una segunda base legal, que fue la glosa 12, que es la que se hace mención en los decretos que estaba en la ley de presupuesto, y tuvo una base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta, que es la resolución exenta número 16, del 4 de enero del año 2022, que estableció los antecedentes que debían solicitarse. Bueno, esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales. Creo que esa resolución, que fue dictada por el ex subsecretario Gali, no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad es que nunca en la historia del país se habían solicitado antecedentes penales para entregar pensiones de gracia. Bueno, a propósito de las palabras de Manuel Monsalve, ahí también se abre toda una polémica, puesto que también se ha apuntado a las responsabilidades que podría tener el gobierno de Sebastián Piñera en el momento en el que se creó la entrega de estas pensiones de gracia, y ahí se ha producido una discusión también entre representantes del gobierno anterior y el actual en torno a eventuales responsabilidades. Y por último, señalar que dentro de lo que se ha informado durante las últimas horas, ya se ha establecido que son 69 los beneficiarios que están siendo revisados por parte del Ejecutivo, considerando de que la Fiscalía y también, lo que señaló ayer la Contraloría, hablaba de 58 personas. Esto ha cambiado, puesto de que hay una base de datos que es más amplia, que maneja el Ejecutivo, y por eso es que hoy día se ha señalado que son 69 de los casos de los 419 que han recibido pensión de gracia, que están en revisión por parte del Ejecutivo, en torno a los cuales se va a tomar determinaciones dentro de los próximos días. Patricio. Claro, y vamos a ver ahí qué es lo que arrojan también esas investigaciones y las decisiones que se vayan a tomar al respecto. Muchas gracias, Guillermo, por este reporte. Buenas tardes.